Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en su canal QM Quality. Hoy quiero compartir con ustedes algo relacionado con el rol que desempeñamos nosotros como ingenieros de pruebas, QA, tester o inclusive QA manager dentro del ejercicio de pruebas de software con respecto a lo que deberíamos saber como profesionales de manera integral o general. Bien sea si estoy empezando como tester o si ya soy uno experimentado, si tengo un rol administrativo en el equipo, quiero compartirles lo que considero particularmente deberíamos saber como ingenieros de pruebas, como entendimiento general dentro de nuestra profesión más allá de nuestra experiencia individual, para poder desenvolvernos en nuestro rol. Bienvenidos. Muy bien, recordemos que podemos tener conocimientos basados en la experiencia o únicamente académicos recién empezando la profesión, o la suma de ambos. Sin embargo, hay muchos factores que influyen para desenvolvernos en nuestra profesión, más allá de lo que queremos saber individualmente o de lo que pensamos en lo cual se limita nuestro rol como tester o ingeniero de pruebas, etc. Como por ejemplo el diseñar los casos de prueba, su ejecución, alimentar una herramienta, generar unos informes, etc. Y si bien estas actividades son inherentes a nuestro rol, no nos podemos limitar únicamente a esto. De hecho, tampoco son garantía para un buen desenvolvimiento de una organización, equipo de trabajo, proyecto, etc. Por lo tanto, debemos entender otra serie de cosas que hacen parte de nuestro entorno técnico y laboral, el cual nos envuelve en nuestra profesión. Precisamente esos conocimientos individuales, vivencias, experiencias son los que nos permiten aportar a nuestros proyectos, equipos de trabajo para el logro de esos objetivos trazados. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay mucho más detrás, los cuales influyen en nuestro desenvolvimiento, en el desempeño de nuestras funciones y por supuesto en la productividad. Como por ejemplo, ¿cuál es mi propósito aquí? ¿Cuál es mi equipo de trabajo, mi entorno, su mecánica y forma de trabajo? ¿En qué tipo de organización estoy? E inclusive considero particularmente importante para la efectividad de nuestras tareas el entender las variables claves de un proyecto. ¿Cómo puedo desempeñar mis funciones de manera eficiente si no conozco mi entorno y aquello que hará que mi desempeño sea eficiente y pueda contribuir de manera efectiva al proyecto? Comprender esto no es una tarea. Es parte de lo que debemos hacer para conocer nuestro entorno y realizar nuestras funciones con un camino claro. Es por ello que quiero compartir con ustedes estos 4 puntos generales de lo que considero deberíamos saber nosotros como ingenieros de pruebas, testers, QA manager, como parte integral de nuestro ejercicio profesional. ¿Cuál es nuestro papel, nuestro propósito dentro de un equipo de trabajo, dentro de la organización? ¿En qué organización me encuentro? ¿Qué tipo de organizaciones existen? ¿Qué debo tener en cuenta en mi rol como tester, como ingeniero de pruebas? ¿Qué me limita? ¿Puedo ir más allá? ¿Cuál es mi equipo de trabajo? Lo conozco, conozco sus fortalezas, su forma de trabajo, su mecánica, su metodología. Y finalmente, ¿cuáles son esas características que comúnmente envuelven a los proyectos? Así que acompáñenme a ver cada uno de estos puntos. Así que, en primer lugar, lo que considero que debemos saber es cuál es nuestro papel dentro del equipo de trabajo, cuál es nuestro rol, cuáles son nuestras funciones, nuestro propósito, en qué tipo de organización me encuentro. Y esto es clave, ya que nosotros traemos unos conocimientos, una experiencia, pero que esto debe afianzarse con el entorno que me rodea o que me va a rodear para la consecución de mis actividades, etcétera. Bien, esto finalmente se traduce en productividad y desempeño, bien, y en cómo me acoplo con un entorno de trabajo. Pero recordemos que nosotros no nos podemos limitar, como lo mencionaba previamente, en nuestro rol per se. Soy tester o ingeniero de pruebas. Debo entender primero es cuál es mi rol. ¿Sí? Soy tester, ingeniero de pruebas, soy QA. Dentro de ese contexto, pues es como me debo desenvolver también. Pero no me puedo limitar únicamente a esas actividades per se de esos roles. Ya no puedo ser un ente aparte o un bloque aparte, totalmente desconectado, sino que hoy en día sobre todo prima el estar sumamente conectado con todo nuestro equipo. Somos equipos multidisciplinarios y debemos estar totalmente conectados y abiertos para trabajar en equipo. Eso sí es parte del éxito del proyecto, esa conexión total. Así que olvidémonos de ser entidades independientes y estar totalmente desconectados, que eso ya no va. Bien, así que para entender un poco el tema de el tipo de organización, lo que llamamos aquí la perspectiva,
que por supuesto influye muchísimo en la mecánica de trabajo que tengamos nosotros independientemente de los conocimientos técnicos que tengamos. Voy a mostrarle unos ejemplos de cómo sería ese tipo de organización en la que nosotros estamos. Entonces, para poder responder a esta pregunta es importante saber en qué tipo de organización estamos. Independientemente de que nuestras funciones relacionadas con nuestro rol sean estándares o sean las mismas para cada uno de este tipo de organizaciones, la mecánica, la forma de trabajo, las herramientas, las técnicas, sí pueden ser totalmente diferentes y por supuesto influyen en el desenvolvimiento de nuestro rol, ya que depende de ese contexto organizacional. Bien. Y es por ello que me parece clave saber en qué tipo de organización estamos para saber cómo hacer nuestro desenvolvimiento, cómo debo abordar los proyectos en esta organización. Y es por ello que menciono las diferentes organizaciones o perspectivas. Puede que yo haya sido contratado en una empresa de IT Staff Augmentation, en donde su estrategia es dotar de personal idóneo a un cliente para el cumplimiento de unos objetivos de negocio. Entonces yo fácilmente puedo estar en esas instalaciones del cliente trabajando con un equipo multidisciplinario que hace parte tanto de la empresa que me contrató como la del cliente. Las funciones pueden ser las mismas, pero el entorno es totalmente diferente. Bien, y eso hay que verlo en términos de protocolos, políticas internas, bueno, etcétera. Hay un sinnúmero de factores. Bien, o puedo estar trabajando en una fábrica de software, ¿sí? Y lo puedo estar haciendo in-house o quizá en el cliente, por lo general in-house, y la mecánica de trabajo es totalmente diferente. Digamos, hay otro entorno. ¿Sí? Son contextos totalmente diferentes aunque las funciones sean las mismas. O puedo estar trabajando en una organización que tiene un producto de software en el mercado, no es una fábrica de software, no es una empresa de staff, pero tiene un producto de software en el mercado y yo hago parte de ese equipo. Entonces digamos que mi mecánica es trabajar sobre un producto que ya se encuentra en el mercado pero que va evolucionando en el tiempo, por lo tanto la forma de trabajo y la mecánica debe ser totalmente diferente porque está evolucionando en el tiempo. El modelo iterativo o ágil puede ser lo más útil e inclusive en términos de pruebas estamos hablando de que podemos utilizar técnicas de exploratory testing que es muy funcional y muy útil en este tipo de organizaciones, ¿sí? Pero por supuesto, reitero, es relativo al contexto y fíjense que aquí estamos viendo un contexto totalmente diferente aunque mi rol sea ingeniero de pruebas o tester. Bien, o puede que yo esté trabajando en una organización de otro tipo de negocio como un banco y hago parte de su planta y trabajo en un área de calidad, bien, pero allí puedo ser parte de un equipo de desarrollo. Entonces fíjense que la perspectiva es totalmente diferente porque puede que mis pruebas estén orientadas a pruebas unitarias de manuales funcionales o utilizar algún tipo de herramienta, stats, etcétera, o de pronto hacer parte de un equipo de pruebas tempranas para minimizar riesgos cuando pase a QA, o puedo hacer parte de ese equipo de QA que certifica a nivel funcional los proyectos de la compañía, o puedo hacer parte de un equipo de producción únicamente para resolver temas relacionados con incidentes de producción. Entonces tengo que ser muy ágil en ese caso sin sacrificar la calidad. Entonces fíjense que las funciones son las mismas, pero la mecánica es totalmente diferente y en todas ellas debo cumplir unos objetivos específicos con relación a mi rol. Itero es relativo, por supuesto, a los modelos de trabajo, tipos de proyecto que manejen estas organizaciones, pero por supuesto que influyen mucho en el desenvolvimiento de nuestro rol como tester, ingenieros de prueba, el desempeño, la productividad para la consecución de esos objetivos. Bien, pero algo que sí tienen en común este tipo de perspectivas o organizaciones es algo que vamos a ver más adelante, pero que considero que nosotros como testers, como ingenieros de prueba, QA manager, debemos saber, ¿sí? Que si soy un tester que está iniciando o que tengo poca experiencia, considero que es algo que no podemos omitir y que es responsabilidad del QA manager o el PM escalar o bajar, perdón, esa información a su equipo de trabajo. Bien, como lo es la triple restricción o esto que estamos viendo en pantalla. Es algo que tienen en común independientemente de su política, modelo, forma de trabajo. Es algo que siempre está ahí latente y que nosotros debemos entender porque influye mucho en el desarrollo de nuestras actividades y por supuesto con un enfoque claro, organizado. Bien, y considero que eso nos permite organizarnos mucho mejor en nuestras tareas
y ser mucho más integrales. Entonces, por supuesto, en el entendimiento de ese primer punto de cuál es nuestro papel en la organización, pues ya nos dimos cuenta cuáles son ese tipo de organizaciones, cuál es mi función, mi propósito, en dónde estoy yo. Bien, y mientras voy entendiendo ese papel, puede que me surjan diferentes inquietudes que es, digamos, con base en lo que he mencionado previamente, puede que me limite únicamente en esas funciones per se de mi rol como tester, como ingeniero de pruebas, como QA, en donde soy una entidad independiente, cerrada, que no se conecta con nada, porque simplemente subestimo mi rol o me subestiman en mi rol, y ahí es donde debemos tener clara nuestra posición. Entonces puede que nos surjan preguntas como si me limito únicamente a probar. ¿Sí? Por supuesto, esto está a nivel general. Detrás de esto hay una serie de actividades específicas a desarrollar. Pero la pregunta puede ser, bueno, ¿y entonces cuál es mi papel? ¿Me limito únicamente a probar entonces si soy ingeniero de pruebas? Pues la respuesta sería, pues por supuesto, si esa es tu función, pues nos dedicamos únicamente a probar. Pero la pregunta va más allá. Y es que si me limito únicamente a probar es porque somos ingenieros de prueba. Bien, es decir, estamos utilizando algo más que una tarea mecánica. Esto es una tarea intelectual, ¿sí? Por supuesto, no eres ningún robot que repite mecánicamente ni que hace por inercia las actividades. Bien, es ahí donde va la pregunta y vamos entendiendo cuál es nuestro rol. Por lo tanto, debemos ser sumamente analíticos, muy críticos y cuestionar, pero sobre todo con objetividad, ¿sí? Hay que ir más allá, siempre ver más allá de lo que puede ver un usuario, sí, por supuesto dentro del marco de, digamos, de lo posible de nuestro proyecto, sí, pero digamos que eso es lo que debemos tener claro, no somos ningún robot, sí me limito únicamente a probar, esa es mi tarea, esa es mi función, pero son tareas intelectuales, sí, veo más allá, analizo, soy crítico, alzo la mano con objetividad, sí, y eso digamos, permite que desarrollemos mucho mejor nuestro rol de manera integral. Entonces, bueno, al final aquí menciono que puede ser un rol no muy agradecido, digamos que con base en nuestra experiencia sabemos que puede que sea así, ¿sí? En términos de la cadena de valor, por supuesto, ¿sí? Puede que no sean actividades muy agradecidas o un rol muy agradecido dentro de toda la cadena de valor una vez sale a producción, pero recuerden que como QAs, como testers, como ingenieros de prueba, QA manager, etcétera, son parte esencial en el equipo, son muy valiosos en el equipo. Entonces, bajo ese entendimiento de nuestro papel, de nuestro rol como ingeniero de pruebas, dentro de las diferentes perspectivas que vimos previamente, hemos mencionado mucho la palabra equipo de trabajo. Esto quiere decir que finalmente no somos una entidad independiente, ¿sí? O cerrada, sino que finalmente nos debemos un equipo de trabajo en donde las diferentes disciplinas y actividades que desarrollemos hacen sinergia para la consecución de esos objetivos colectivos que hemos trazado en los diferentes proyectos o lo que estemos trabajando. Bien, y eso precisamente es lo que nos lleva a preguntarnos cuál es mi equipo de trabajo, y eso es clave y es lo que debemos saber nosotros, es parte de lo que debemos saber como ingenieros de prueba, como tester, como QA manager. ¿Cuál es nuestro equipo de trabajo? ¿Cuál es mi equipo de trabajo? Bien, dentro de la perspectiva en la que me encuentre, debo saber cuál es mi equipo de trabajo, independientemente si es parte de mi empresa, si es de un cliente, cuál es mi equipo de trabajo con el que debo hacer sinergia para la consecución de un objetivo del proyecto. Bien, y por supuesto debo saber cuáles son esos roles de cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo, cuáles son sus competencias y habilidades y cómo me puedo soportar en cada uno de ellos, digamos, en el desarrollo de mis funciones y las vicisitudes que se puedan presentar, cómo me puedo soportar o apoyar en cada uno de ellos, ellos qué esperan de mí, ¿sí? Y yo qué espero de ellos. Finalmente, fíjense que ya no estamos hablando de manera independiente, individual, sobre las tareas que hago yo como tester, sino que finalmente estamos hablando de un equipo de trabajo, bien, y que debemos hacer sinergia para la consecución de esos objetivos. Bien, entonces aquí ya estamos hablando de equipos multidisciplinarios, no solamente un equipo de calidad, un equipo de QA, de testers o ingenieros de pruebas, sino que finalmente es todo un equipo en el que influyen o participan muchísimas personas. Bien, y luego esto nos lleva a preguntarnos, bueno, este es mi equipo de trabajo, pero ¿cuál es su forma de trabajo?
¿sí? ¿Cuál es el modelo, forma de trabajo, su mecánica, su política, digamos, ¿sí? Dentro de esta perspectiva, ¿sí? Entonces podríamos estar hablando de muchísimas que hoy en día se encuentran en el mercado, digamos, hablemos de las más comunes, como el Cascada, como Scrum, XP, pero sabemos que existen muchísimos modelos o formas de trabajo que son relativos a la perspectiva organizacional que vimos previamente. Pero esto hace parte de lo que debemos saber como ingenieros de prueba, QA Manager, QA Testers. ¿Cuál es mi equipo de trabajo? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su modelo, su forma de trabajo? Bien, y se darán cuenta que todo esto influye muchísimo en el desempeño y desarrollo de nuestras actividades. Muy bien, entonces, ¿qué más considero que deberíamos saber nosotros? Recopilando un poco, hemos estado viendo que deberíamos saber cuál es nuestro papel, nuestro rol dentro de un equipo de trabajo, dentro de una perspectiva organizacional, viendo las diferentes perspectivas organizacionales. ¿Qué debo tener en cuenta en mi ejercicio profesional? ¿Qué me limita? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Cuál es mi equipo de trabajo? Y su forma o metodología de trabajo. Y en este cuarto punto considero importante también conocer las características generales o lo que enmarca un proyecto o los proyectos en general. Es decir, las restricciones generales de un proyecto. Pero ¿cuáles son estas restricciones? Estamos hablando de tiempo, alcance, costo. Y nosotros como ingenieros de pruebas o tester debemos conocer esta información, por supuesto de la mano del QA Manager o el PM, que nos debe bajar esta información, pero es nuestra responsabilidad entenderla y comprenderla. Independientemente de la metodología de trabajo que nosotros estemos llevando a cabo, en nuestra perspectiva organizacional, independientemente de esa metodología, esquema, forma de trabajo, debe existir estas restricciones y debemos conocerlas. Bien, ese alcance puede ser una nueva característica del producto, un release, lo que se haya definido en el sprint planning o lo que se haya definido en los requerimientos, en el plan de proyecto, etcétera. Pero todo está ligado a unas restricciones que finalmente, pues en los proyectos existen y no son infinitos los recursos, ¿sí? Habrá un tiempo definido, habrán unos presupuestos ya establecidos, que por supuesto ya todo esto se habrá debatido y dará, digamos, finalmente el alcance a desarrollar, ¿sí? Pero debemos conocer esta información y esto influye mucho en nuestra forma de desarrollar nuestras actividades, porque nos vamos a volver mucho más organizados, nos vamos a volver estrategas, porque vamos a desarrollar actividades enfocadas a cumplir unos objetivos específicos en virtud de estas restricciones, siendo muy eficientes, pero sobre todo muy efectivos con esas tareas. Y minimizando, por supuesto, riesgos en reprocesos, improvisación, etcétera, porque cada vez más estamos más enfocados con las tareas que debemos desarrollar. Así que sí influye mucho esto en la consecución de nuestras actividades. Esto nos ayuda a enfocar nuestras pruebas, a priorizarlas, a volvernos estrategas, como mencionaba previamente, es decir, a diseñar estrategias que nos permitan ejecutar esas actividades priorizadas en virtud de esos tiempos previstos, ¿sí? Como mencionaba también previamente, minimizando esos riesgos de improvisación, reprocesos, ¿sí? Porque cada vez nos volvemos más efectivos y evitamos tener que correr a última hora haciendo reprocesos, sacrificando la calidad del producto. Y por supuesto, pues todas las actividades que nosotros desarrollemos demandan tiempo y tiempo es costo. ¿Bien? Entonces eso también nos ayuda a ser muy efectivos con las actividades que desarrollemos. Bien. Y es por ello que me parece importante que haya esa conexión con los PM y con el QA Manager y todos los que estén involucrados con la administración del proyecto, porque debemos conocer esta información. Por eso considero que es importante saber sobre esta información para volvernos cada vez más efectivos y estrategas en nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad conocer esta información en la cual se desenvuelve nuestro proyecto, pero sobre todo nuestra responsabilidad el buen desempeño y administración del mismo. Recordemos que somos un solo equipo y que pues las tareas que desarrollemos allí finalmente desembocan en los resultados que obtengamos positivo o negativamente. Finalmente esto nos ayuda a mejorar nuestro perfil, nuestros skills, volvernos cada vez más estrategas, ¿sí? Administrar mejor los recursos del proyecto, siendo cada vez más eficientes, pero sobre todo obteniendo resultados muy efectivos.
Bueno, muy bien amigos, y de esta manera cerramos este video. Quería compartir con ustedes estos puntos generales que considero deberíamos saber como ingenieros de prueba, tester, QA manager, dentro de nuestro ejercicio profesional, más allá de lo técnico. Por supuesto, habrán muchos más puntos que debemos tener presentes en nuestro ejercicio profesional y bienvenidos todos esos aportes que ayudan a crecer esta comunidad. Espero que esto haya sido de su utilidad y nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta luego, felicidades, muchas gracias.